Y continuamos con la segunda parte de Medusa. En este video te voy a mostrar cómo vamos a tejer las manos y la cola. Ya tengo la primera parte donde tejimos la cabeza y las serpientes. Aquí te voy a estar dejando el link para que vayas a verlo. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patitsi Crochet y seguimos con el tutorial. Y vamos a comenzar por las manos. Vamos a utilizar este color piel, color rosita pálido. Y vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer 3 cadenitas. Aquí están las 3 cadenitas. Y vamos a comenzar en la segunda cadenita contando desde el gancho, haciendo un punto bajo. Voy a marcar que va a ser el inicio de la vuelta número 1. Para la vuelta número 1 hicimos ese punto bajo y en la primera cadenita o en la última cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí están los 3 puntos bajos y ahora de este lado, en la cadenita que hicimos el primer punto, vamos a tejer 2 puntos bajos ahí mismo. Aquí el primero. Está 1 y 2. Así terminamos la vuelta número 1 con 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a tejer un puntito en cada punto. Son 6 puntos bajos para la vuelta número 2. Aquí en la marquita hacemos el primer punto. Y voy a marcar y seguimos un punto en cada punto. Vamos a ir moldeando así para que vaya quedando al derecho. Ahí está. Y seguimos un punto en cada punto. Aquí un 5 y el último 6. Terminamos la vuelta número 2 con 6 puntos. Para la vuelta número 3 y 4 vamos a hacer también 6 puntos bajos, un puntito en cada punto. Ahí está, marco el primer punto de la vuelta y seguimos la 3 y la 4. Nos vemos al terminar la vuelta número 4 de 6 puntos bajos. De la vuelta número 2 a la 4 son 3 vueltas de 6 puntos bajos. Y así es como va quedando. Para la vuelta número 5 vamos a tejer. Vamos a comenzar con un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y lo vamos a repetir 2 veces. Aquí ya hice mi puntito, ya marqué el inicio de la vuelta. Y ahora vamos a hacer una disminución así de estos 2 puntos. Y otra vez un puntito en el siguiente punto. Y vamos a hacer una disminución con los últimos 2 puntos. Esto va quedando muy pequeño, así que con paciencia. Y está. Terminamos la vuelta número 5 con 4 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a tejer un punto en cada punto. Son 4 puntos bajos. Aquí con mucha paciencia, así. El primer puntito está marcado. Son 4. 1, 2, ahí va.
2, 3, el último, más fácil. Bueno, ahí está, 4 puntos bajos. Para la vuelta número 7 y 8 vamos a hacer también 4 puntos bajos, un puntito en cada punto. Nos vemos al terminar la vuelta número 8. Y aquí ya tenemos la vuelta número 8 con 4 puntos. Para la vuelta número 9 vamos a tejer primero un punto bajo, aquí está el primer punto, marco y después voy a hacer un aumento, aquí 2 puntitos en el mismo punto. 1, 2, aquí está el aumento y después voy a hacer 2 puntos, estos 2 que quedan, 1 y 2. Terminamos la vuelta número 9 con 5 puntos bajos. Para la vuelta número 10 vamos a tejer un punto en cada punto. Aquí va a ser el primero, marcamos la vuelta y seguimos hasta tener los 5 puntos bajos. Aquí están ya los 5 puntos. Para la vuelta número 11 vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Aquí voy a hacer el primero, ahí está. Hacemos los primeros 4, 2, 3, 4 y en el último hacemos un aumento. Aquí va 2 puntitos en el mismo punto. Terminamos la vuelta número 11 con 6 puntos bajos. Para la vuelta número 12, 13 y 14 vamos a tejer 3 vueltas de 6 puntos bajos. Aquí va a ser el primer puntito, y seguimos de marca 6 puntos bajos por 3 vueltas. Nos vemos al terminar la vuelta número 14. Y aquí está ya la vuelta número 14. Para la vuelta número 15 vamos a tejer una secuencia de un punto bajo y una disminución 2 veces. Aquí está el primer puntito, marco y después la disminución. Aquí está listo. Lo vamos a repetir otra vez. Un punto bajo y una disminución. Así terminamos la vuelta número 15 con 4 puntos. Para la vuelta número 16 vamos a tejer una secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo repetimos 2 veces. Hacemos el primer puntito con cuidado, marco y en el siguiente un aumento. Y aquí está, y otra vez un punto bajo,
y terminamos con un aumento. Y así terminamos la vuelta número 16 con 6 puntos bajos. Aquí ya tenemos la parte del codo. Y para la vuelta número 17 a la vuelta número 25 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 6 puntos bajos por 9 vueltas, de la 17 a la 25. Nos vemos al terminar la vuelta número 25 con 6 puntos bajos. Y aquí están ya las 9 vueltas de 6 puntos bajos. Y ya para terminar con el bracito, vamos a hacer un deslizado aquí en el siguiente punto. Y vamos a hacer una cadenita para rematar la hebra. No vamos a rellenar el bracito, así lo vamos a dejar. Después vamos a colocarle alambre para pegarlo al cuerpecito. Y de estos vamos a tejer 2. Aquí ya tengo los 2 bracitos, estos son iguales. Y ahora vamos a pasar a tejerle los dedos y voy a comenzar por la mano derecha y la voy a tomar así de esta forma y voy a contar desde la vuelta de inicio. Voy a contar 4 vueltas. Esta es una vuelta, es esta, entonces 1, 2, 3 y 4. Y entre la 3 y 4 voy a marcar aquí en la orilla. Ahí es donde vamos a comenzar el primer dedo, que va a ser el pulgar. Así que vamos a tomar el estambre de color piel y vamos a entrar así de esta forma, de aquí hacia atrás, así, aquí al lado, y vamos a hacer un deslizado. Vamos a apretar ahí bien esta cadenita, este deslizado no lo vamos a tomar en cuenta. Y ahora vamos a tejer 4 cadenitas. Aquí está 1, 2, 3 y 4. 4 cadenitas y vamos a hacer puntos deslizados comenzando en la segunda cadenita, contando desde el gancho. Aquí está el primer deslizado y son 3 deslizados, 2 y 3. Ahí están los 3 y en esta cadenita no vamos a hacer nada. Y para terminar el dedito vamos a tejer otro deslizado aquí mismo en el espacio de inicio, ahí en ese punto. Aquí ya tenemos el dedo pulgar y vamos a subir 2 vueltas hacia arriba tejiendo 2 deslizados. Uno aquí en el siguiente hoyito. Ahí. Uno y acá arriba otro. Vamos a estar quedando entre la vuelta número 1 y 2. Ahí subimos 2 deslizados hasta la vuelta entre la vuelta número 1 y 2. Y aquí vamos a comenzar a tejer el dedo índice y vamos a tejer 5 cadenitas. Aquí están las 5 y vamos a hacer puntos deslizados comenzando en la segunda cadenita. Son 4 puntos deslizados. Aquí están ya los 4 puntos y aquí mismo en el hoyito donde comenzamos el dedo hacemos un deslizado. Así ya terminamos el segundo dedo. Esta es la mano derecha. Vamos a ir al siguiente hoyito que está aquí al lado
que sería el hoyito de en medio, el punto de en medio, y vamos a tejer también 5 cadenitas. Vamos a hacer lo mismo, 4 deslizados. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Hacemos un deslizado aquí mismo donde comenzamos en la mano y ya terminamos ese dedo. El siguiente dedo lo vamos a hacer aquí en el orificio que está aquí al lado, entre la vuelta 1 y 2. Ahí hacemos 3 dedos. Los 3 dedos son de 5 cadenitas y 4 deslizados. Aquí hicimos las 5 cadenitas, los 4 deslizados y terminamos con otro deslizado ahí mismo en la mano. Y aquí ya llevamos 4 dedos. Así es como se está viendo. Y para tejer el dedo meñique, este lo voy a tejer aquí en la fila, en la vuelta de abajo, que es entre la vuelta 2 y 3. Bajo con un deslizado y tejo 4 cadenitas. El dedo pulgar y el meñique están hechos de 4 cadenitas y 3 deslizados. Hago las 4 cadenitas y los 3 deslizados. 3 deslizados más el deslizado que va aquí en la mano. Ahí está, listo. Hago una cadenita para rematar la hebra. Y aquí ya tenemos la mano derecha con sus dedos. Lista. Y para los dedos de la mano izquierda, vamos a comenzar también de este lado, pero con el dedo meñique. Así que vamos a contar la vuelta número 1, 2 y 3. Y entre la vuelta número 2 y 3, aquí al lado, vamos a tejer el dedo meñique. Vamos a enganchar con un deslizado. Ahí está. Apretamos el deslizado y vamos a tejer 4 cadenitas. Después 3 deslizados, que va 1, 2 y 3. Hacemos otro deslizado aquí en la mano. Listo. Para el siguiente dedo voy a subir una vuelta hacia arriba. Voy a subir con un deslizado aquí entre la vuelta 1 y 2. Aquí está listo. Y aquí vamos a tejer 5 cadenitas. 5. Otra vez. Están 5. Y 4 deslizados. 1, 2, 3, 4. Y un último deslizado aquí mismo en la mano. Para el siguiente dedo voy a hacer un deslizado aquí en el siguiente punto. Aquí está el deslizado. Subimos con 5 cadenitas. 5 cadenitas y 4 deslizados. 1, 2, 3, 4. Y el deslizado que va aquí en la mano, en el mismo hoyito de inicio. Es que no se deja. Ahí está. Y van 3 dedos. Y aquí en el siguiente punto, otro deslizado. Subimos con 5 cadenitas. 4 deslizados por las cadenitas. Cuatro
una cadenita en la mano, ahí en el mismo hoyito, y ahí están los 4 dedos. Ahora para tejer el dedo pulgar vamos a bajar 2 vueltas con 2 deslizados. Aquí uno y acá otro. Ahí está. Y tejemos 4 cadenitas, 3 deslizados por las cadenitas y una última cadenita aquí en el mismo hoyito en la mano. Hacemos otra cadenita para rematar la hebra. Escondemos las hebras. Listo. Ya tenemos la mano izquierda. Y aquí están ya las 2 manitas. Para colocarle las uñas voy a recortar una tirita de fieltro negro de unos 3 milímetros. Una tirita de unos 20 centímetros, creo que es suficiente para ambas manos. Vamos a tomar los deditos así del lado revés donde lo tejimos y nos vamos a saltar este hoyito, y en el hoyito que está aquí pasando el primer punto, ahí vamos a introducir nuestra tirita de fieltro, solo un poquito. Esta va a ser la parte de la uña. Ahí enderezamos que quede así derechito. Voy a dejar lo suficiente para formar una uña, así que salga, que sobresalga la mitad, y voy a cortar por la parte de aquí abajo. Y antes de pegar voy a hacer lo mismo con cada dedo. Voy a entrar al segundo hoyito que está aquí después del primer punto. Voy a entrar el fieltro. Ahí está, lo acomodamos. Vamos midiendo del dedo que ya hicimos. Vamos midiendo el largo y cortamos. Algo así. Y aquí vamos a cortar. Y vamos a hacer lo mismo con todos los dedos. Y aquí ya tengo todos los deditos con su fieltro negro. Ahora voy a pasar a cortar cada uña en forma de piquito. Bueno, lo puedes hacer como tú gustes, pero así se ve más como el monstruo que es, ¿no? Y así voy a hacer con cada uña. Y voy a pegar con este pegamento de secado rápido. Voy a poner una gotita aquí en el dedo y voy a pegar la parte de la uña, la mitad, y por la parte de abajo también voy a poner una gotita. Voy a apretar un poquito así para que se quede bien asegurada esa parte. Y así voy a hacer con todos los dedos. Y aquí ya está listo su manicure. Así es como se ve la manita derecha. Vamos a hacer lo mismo con la manita izquierda. Y aquí ya tenemos las 2 manitas listas.
Y ahora vamos a pasar a tejer la cola. Yo voy a estar utilizando este color, este estambre que viene en varios colores. Trae unos 3 tonos de colores: gris, blanco y negro. Puedes hacerla de la tonalidad que tú gustes. Aquí tengo también en tonalidades azules. Este abarca más espacio de cada color, a diferencia de este gris que tiene los tramos más cortos. Y para tejer la pancita voy a utilizar un color gris claro. Puedo utilizar cualquier color, de preferencia uno clarito, pero cualquier color que tú quieras. Y vamos a tomar el estambre que tiene varios colores y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Aquí está listo y vamos a comenzar la vuelta número 1 con 3 puntos bajos. Aquí la vuelta número 1, 3 puntos bajos dentro del anillo. 1, 2 y 3. Voy a cerrar el anillo. Ahí está. Y para tejer la vuelta número 2, voy a ir al primer puntito y voy a hacer un aumento. Son 2 puntos bajos en el mismo punto. En ese primer punto vamos a ir volteando que vaya quedando al derecho, así como una cazuelita. Para que sea más fácil, después va a ser un poco más complicado. Así que de una vez vamos enderezando. Hago el punto y ya termino de moldear. Voy a marcar el inicio de la vuelta número 2. Ya hice el primer puntito y ahí mismo voy a hacer otro punto para tener el aumento. Aquí está el aumento y después vamos a hacer 2 puntitos bajos. Aquí va 1. Vamos moldeando. Y en el siguiente, el último, 2. Así terminamos la vuelta número 2 con 4 puntos bajos. Y aquí vamos moldeando que quede así con el derecho hacia afuera. Y para la vuelta número 3, 4, 5 y 6 son 4 vueltas de 4 puntos bajos. Así que hacemos 4 vueltas de 4 puntos bajos. Nos vemos al terminar la vuelta número 6. Y aquí están ya las 4 vueltas. Hasta aquí la vuelta número 6. Para la vuelta número 7 vamos a agregar el color gris claro, que va a ser la pancita, y vamos a deshacer el último punto hasta la mitad, así. Y aquí vamos a tomar la nueva hebra y vamos a terminar este último punto. Voy a hacer un nudito para que no se nos suelte. Ahora sí, engancho la hebra, terminando el último punto de la vuelta 6. Y voy a comenzar la vuelta número 7. Voy a hacer un aumento solamente con este color, utilizando de preferencia la hebra de atrás. A mí aquí se me olvidó, pero todo lo que va de color gris
va en la hebra de atrás. Y aquí está listo el aumento de color gris. Voy a marcar el primer puntito. Y aquí voy a cambiar de color. Así que otra vez el último punto de este color a la mitad. Y lo terminamos con el siguiente color con el que vamos a utilizar. Y ahora el resto de puntos, que son 3 puntos, los vamos a hacer con este otro. Aquí va 1, 2, 3. Terminamos la vuelta 7 con 5 puntos. Para la vuelta número 8 hasta la vuelta número 11 van a ser 4 vueltas de 5 puntos bajos, de la 8 a la 11, y vamos a estar tejiendo los 2 primeros puntos en color gris claro. Así que cada vuelta de la 8 a la 11 vamos a comenzar con el color gris claro. Aquí se me olvidó cambiar de color. Ahorita voy a cambiar. Terminamos el último punto en el color claro y tejiendo por la hebra de atrás voy a hacer los 2 primeros puntitos en color gris. Aquí con mucha paciencia tomo la hebra de atrás, hago mi primer puntito de color gris, marco el punto y el siguiente también por la hebra de atrás en color gris. Aquí voy a cambiar al otro color y hago el resto, que son 3 puntos en el otro color. Y así vamos a hacer con cada vuelta de la 8 a la 11. Son 5 puntos bajos por cada vuelta. Los 2 primeros puntitos son en color gris por la hebra de atrás. Y aquí tenemos ya las 4 vueltas. Ya terminamos la vuelta número 11. Para la vuelta número 12 vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Los 2 primeros van en color gris por la hebra de atrás. Aquí está el primer puntito, color gris por la hebra de atrás, marco y aquí voy a hacer el segundo y termino con el otro color. Y voy a hacer 2 puntitos más, pero ahora con el color principal, ya tomando el punto completo. Están esos 2 puntitos y aquí ya llevo 4 puntos, así que en el punto número 5 vamos a hacer un aumento ya en este otro color, que va a ser mi aumento, y voy a terminar este último puntito del aumento con el otro color. Así terminamos la vuelta número 12 con 6 puntos bajos. Y para la vuelta número 13, 14, 15 y 16 son 4 vueltas de 6 puntos bajos cada una, siempre tomando en cuenta que los 2 primeros puntitos van de color gris por la hebra de atrás. Aquí va a ser mis 2 puntitos de color gris por la hebra de atrás, marco el inicio de la vuelta, cambio al otro color y vamos a tejer el resto,
que son 4 puntos. Y va 1, 2, 3. Y en el último puntito vamos a cambiar. Aquí cambiamos al otro color. Y así vamos a hacer hasta la vuelta número 16. Aquí ya tenemos las 4 vueltas de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 17 vamos a comenzar con un punto bajo y un aumento. El primer punto bajo y el aumento van a ir en color gris, así que ahora van a ser 3 puntos en color gris. El primer puntito por la hebra de atrás en color gris, marco la vuelta. En el siguiente puntito hago mi aumento de color gris por la hebra de atrás. Cambio al otro color y tejo el resto, que son 4 puntos, tomando el punto completo hasta terminar la vuelta. Y en el último punto vamos a cambiar al otro color. Terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Para la vuelta número 18 a la vuelta número 21 vamos a tejer un punto en cada punto. Son 7 puntos bajos por 4 vueltas. Los primeros 3 puntos van en color gris por la hebra de atrás. Nos vemos al terminar la vuelta número 21. Y aquí tenemos ya la vuelta número 21. Y para la vuelta número 22 voy a comenzar con 4 puntos bajos. Después vamos a hacer un aumento y vamos a terminar con 2 puntos. Los primeros 3 puntos en color gris por la hebra de atrás. Y aquí yo voy escondiendo la otra hebra entre en medio del punto por la parte de atrás. Y va el primer punto, escondemos la hebra, van 2 y 3 por la hebra de atrás en color gris. Este es el último de color gris, cambio al otro color y llevo 3, son primero 4. Así que voy a hacer otro punto bajo. Ahora aquí con este otro color por el punto completo. Aquí están. Y voy a hacer un aumento en el siguiente punto. Aquí va. Y aquí está el aumento. Y voy a tejer los últimos 2 puntos bajos. 1 y 2. Termino, cambio de hebra. Y así terminamos la vuelta número 22 con 8 puntos bajos. Para la vuelta número 23, 24, 25 y 26 son 4 vueltas de 8 puntos bajos, un puntito en cada punto, siempre tomando en cuenta que los 3 primeros puntos
van en color gris por la hebra de atrás. Y así vamos a hacer hasta terminar la vuelta número 26. Y aquí ya terminamos la vuelta número 26, de la 23 a la 26, 4 vueltas de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 27 vamos a comenzar tejiendo 7 puntos bajos y el último un aumento. Así que comenzamos. Los 3 primeros van en color gris por la hebra de atrás. Y aquí están ya los 7 puntitos. Nos queda un último punto y vamos a hacer el aumento. Así terminamos la vuelta número 27 con 9 puntos bajos. Cambiamos la hebra, listo. Para la vuelta número 28, 29, 30 y 31 son 4 vueltas de un punto en cada punto, son 9 puntos bajos, tomando en cuenta que los 3 primeros puntos van en color gris por la hebra de atrás. Y así vamos a hacer hasta terminar la vuelta número 31 con 9 puntos bajos, los 3 primeros de color gris por la hebra de atrás. Y aquí ya tenemos la vuelta número 31 con 9 puntos bajos. Y antes de seguir vamos a colocar alambre para poder moldear la cola y que tenga soporte todo el cuerpecito. Yo voy a utilizar este alambre, fue el mismo que utilicé para las serpientes de la cabeza. Es de acero galvanizado número 18. Y voy a doblar un poquito aquí la puntita para que quede sellado ahí. Y vamos a introducir esta parte, esta punta, hasta acá, hasta la punta de la colita, lo más que se pueda, para poder moldear y enderezar lo que es la cola
ya que como vamos tejiendo se va a ir torciendo, así que necesitamos el alambre para poder moldear y enderezar el tejido. Vamos a necesitar un aproximado de 100 centímetros, 1 metro, 39 pulgadas de alambre. Si es doble mejor para que sea más resistente. Y voy a pasar a rellenar. Vamos a estar rellenando a cada 4 vueltas más o menos. De a poquito, que no se haga bolas. Los dispersamos muy bien. Y para la vuelta número 32 vamos a comenzar con 2 puntos bajos, después hacemos un aumento y terminamos con 6 puntos. Los primeros 4 puntos los vamos a estar tejiendo por la hebra de atrás en color gris claro. Así que esto van a ser los primeros 4 puntos, los 2 puntitos y el aumento. Y aquí están ya estos 2 primeros puntitos y aquí en el tercero hacemos el aumento. También en color gris con por la hebra de atrás. Y aquí está ya el aumento. Vamos a cambiar de color y tejemos el resto, que son 6 puntos. Aquí terminamos el último punto cambiando con el otro color. Listo, tenemos la vuelta número 32 con 10 puntos bajos. Y para la vuelta número 33, 34, 35 y 36 vamos a tejer 4 vueltas de 10 puntos bajos, un punto en cada punto. Los primeros 4 puntos van en color gris con por la hebra de atrás. Aquí hago el primer puntito, sigo por la hebra de atrás, los primeros 4 en color gris, 2, 3 y 4. Cambio de color. Aquí están los primeros 4 y tejemos el resto, que son 6 puntos. En total son 10 puntos bajos desde la vuelta número 33 hasta la 36. Nos vemos al terminar la vuelta número 36 con 10 puntos bajos. Y aquí están ya las 4 vueltas de la 33 a la 36 de 10 puntos bajos. Para la vuelta número 37 vamos a comenzar tejiendo 6 puntos bajos, después un aumento y terminamos con 3 puntos bajos. Los primeros 4 puntos los tejemos en color gris claro por la hebra de atrás. Aquí está el primer puntito. Y sigo los primeros 4 de color gris, 2,
3. Aquí voy escondiendo la otra hebra por detrás. Aquí ya cambio de estambre. Aquí ya tengo los 4 y voy a hacer 2 más. Ahora con el punto completo, con el otro color. Aquí ya llevo 5, 6. Y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Aquí vamos a tejer 2 puntitos en el mismo punto, un aumento. Ahí está. Y seguimos con 3 puntos más. 1. Ahí otra vez. 1. 2 y el último 3 y cambiamos de hebra. Terminamos la vuelta 37 con 11 puntos bajos. Y para la vuelta número 38, 39, 40 y 41 son 4 vueltas de 11 puntos bajos, un puntito en cada punto. Los primeros 4 puntos van en color gris por la hebra de atrás. Ahí está el primer puntito y sigo desde la vuelta número 38 hasta la 41, 11 puntos bajos. Y aquí tenemos ya las 4 vueltas listas y vamos a pasar a rellenar otra vez. Y para la vuelta número 42 vamos a tejer 10 puntos bajos y después hacemos un aumento. Los primeros 4 puntos van en color gris por la hebra de atrás. Así que tejemos los primeros 10 puntos bajos. Y en el último puntito vamos a tejer un aumento. Aquí está el aumento. El último puntito tenemos que terminar con el otro color. Para la vuelta número 43 hasta la vuelta número 46 vamos a tejer un punto en cada punto. Son 4 vueltas de 12 puntos bajos, tejiendo los primeros 4 puntos en color gris por la hebra de atrás. Y así es como va quedando. Vamos a colocar un poco de relleno. Y para la vuelta número 47 vamos a comenzar con 3 puntos bajos, después un aumento
y después 8 puntos bajos. Aquí estoy haciendo el primer puntito en color gris, marco, voy a hacer los primeros 3 puntos, aquí están los 3 primeros puntos en color gris por la hebra de atrás, y en el punto número 4 vamos a tejer el aumento. Tendremos ahora 5 puntos en color gris por la hebra de atrás. Y vamos a tejer el resto, que son 8 puntos bajos con el otro color. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos con el otro, con el color gris. Así termino la vuelta 47 con 13 puntos bajos. Para la vuelta número 48, 49, 50 y 51 son 4 vueltas de un punto en cada punto, 4 vueltas de 13 puntos bajos. Los primeros 5 puntos son en color gris claro por la hebra de atrás. Nos vemos al terminar la vuelta número 51. Y aquí están ya las 4 vueltas. La vuelta número 51 con 13 puntos bajos. Los primeros 5 puntos van en color gris por la hebra de atrás. Para la vuelta número 52 vamos a comenzar tejiendo 8 puntos bajos, después un aumento y después 4 puntos. Los primeros 5 puntos son en color gris por la hebra de atrás. Aquí hago mi primer puntito, marco la vuelta y seguimos. Aquí van 2, 3, 4, 5 en este color, cambio de hebra, van 5, sigo contando, ahora con este color, 6, 7 y 8. Aquí están los primeros 8 puntos y después vamos a hacer el aumento. Aquí en el siguiente punto, 2 puntitos en el mismo punto. 1 y 2. Y terminamos el resto, que son 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos este punto con el otro color. Listo.
Terminamos la vuelta con 14 puntos bajos. Para la vuelta número 53 hasta la vuelta número 56 vamos a tejer, son 4 vueltas de 14 puntos bajos, un puntito en cada punto. Los primeros 5 puntos van de color gris por la hebra de atrás. Nos vemos al terminar la vuelta número 56 con 14 puntos. Y aquí ya terminamos la vuelta número 56, que vamos a moldear un poco. Voy a ir girando la cola así, dejando que toda la parte gris clara quede por la parte de abajo y todo lo del otro color por la parte de arriba. Por eso es importante colocarle alambre para que vaya moldeando. Y así es como vamos a ir moldeando, que toda la parte clara quede acá abajo, ya que es la panza, y acá en la parte de arriba. Voy a moldear de una vez la parte de la cola. Así voy a enroscar un poquito la colita, que quede algo así. Y ya que la cola va creciendo, voy a ir enroscando para que no estorbe. Así que acomodo y voy enroscando. Y así ya sea más fácil de seguir tejiendo. Hasta aquí vamos a dejar la segunda parte. Así que dale like si te están gustando estos tutoriales de medusa. Comenta y comparte, suscríbete si no lo has hecho aún para que no te pierdas las demás partes y no te pierdas ningún tutorial. Que tengas un excelente día. Bye.